Cada máquina de corriente alterna, CA, utiliza un campo magnético rotatorio, CMR, un invento que comenzó la revolución industrial. ¿Puedes adivinar cómo el CMR alcanzó este nivel? En este video, viajaremos a través de las mentes de los genios detrás del desarrollo del CMR. La mayor contribución quizás pueda atribuirse a Nikola Tesla, considerado por muchos como el padre pionero de la ingeniería moderna. Para entender cómo las teorías de diseño evolucionaron a través del tiempo, nuestro viaje nos llevará a dar un vistazo a las técnicas modernas de bobinado y producción de CMR. Aquí vamos. La idea de los campos magnéticos rotatorios comenzó con Walter Bailey. Él usaba fuentes de alimentación de corriente directa, CD, y este arreglo tenía electroimanes y anillos colectores. Entendamos paso a paso esta producción de CMR. Cuando una corriente directa pasa a través de un electroimán, crea un campo magnético con una orientación específica. Si añadimos un segundo electroimán, que está orientado en sentido contrario, las líneas de campo magnético se conectan entre los polos opuestos. Representemos estas líneas de campo magnético recién formadas con una flecha. Ahora, al añadir otro par como este, diagonalmente opuesto al primer par, la interacción entre estas dos líneas de campo magnético producirá otra línea de campo magnético resultante. Ahora, desenergicemos el primer par, manteniendo solo el segundo par energizado. El campo magnético resultante en este caso será como el mostrado. Si volvemos a energizar ambos pares, esta vez invirtiendo la polaridad de la corriente en una de las bobinas, el campo magnético resultante cambiaría una vez más. En los cuatro casos, los campos magnéticos resultantes tienen algo en común, algo alterado. ¿Te diste cuenta de qué son? En cada caso, las líneas del campo tienen la misma magnitud pero diferentes ángulos. En resumen, el campo magnético resultante rota en un espacio de 45 grados. Acabamos de ver el diseño del primer CMR. Se puede inducir una mayor rotación conectando y desconectando repetidamente la operación, en el mismo patrón. Así que, veámoslo en acción. Walter añadió un disco de cobre en la parte superior para demostrar físicamente la rotación. A medida que el campo magnético cambia, induce corrientes eddy. Tal como Michael Faraday llegó a predecir, el disco comienza a girar junto con el CMR. Aunque es un invento apto para un genio, había una falla en el diseño. ¿Puedes ver qué podría ser? En lugar de ser una rotación suave, el CMR tiene un movimiento brusco. Es seguro decir que esta no era una característica particularmente útil para un motor eléctrico. Esta dificultad se debe al uso de energía CD. El genio inventor de todos los tiempos, Nikola Tesla, tuvo su propia idea de producir el CMR usando corrientes alternas de dos fases. Esta idea está elaborada en su patente de motores de inducción en 1888. Coincidentemente, el mismo año, un inteligente inventor llamado Galileo Ferraris también introdujo una forma similar de producir CMR. El diseño de Tesla fue una ingeniosa modificación de los electroimanes de Walter. Lo primero en su lista fue expulsar los conmutadores, los cuales eran notoriamente tediosos de operar. Luego suministró corrientes alternas con una diferencia angular de 90 grados entre ellas. Esto significa que el campo producido por una bobina se desplaza en posición con respecto a la otra. ¿Te preguntas cómo funciona? Veamos esto un poco más de cerca. Primero que nada, consideremos el punto de partida. La corriente de la bobina A es un pequeño valor positivo, mientras que la corriente de la bobina B es un valor negativo mayor. Los campos magnéticos individuales producidos por ambas bobinas serán como el que se muestra. Si agregamos a ambos campos juntos, obtenemos este campo resultante en el motor. Ahora, mantén ese pensamiento para futuras referencias. Veamos qué sucede cuando las corrientes varían. En este caso, la bobina A lleva una corriente positiva de la mayor magnitud, y la corriente en la bobina B es cero. En este caso, el campo magnético producido por la bobina A es el único campo operando. Finalmente, ambas corrientes de la bobina son positivas y están en igual magnitud, creando un campo resultante como el que se muestra. Si observas estos tres casos, encontrarás que el diseño de la máquina de dos fases de Nikola Tesla
produce un campo magnético rotatorio. Mientras que Tesla usó su generador de Ca para hacer posible este cambio de fase, Galileo Ferraris usó un inductor en una de las dos bobinas suministradas por un dínamo de Ca monofásica. Más tarde, las dos fases de Nikola Tesla fueron cada vez más populares debido a la viabilidad práctica de sus diseños y la eficiencia de los generadores polifásicos Ca necesarios para estos motores. Dejaremos que Tesla y Ferraris peleen por esto. Mientras tanto, la historia del desarrollo del CMR no ha terminado todavía. En aquel entonces, mientras que el CMR de dos fases apenas acababa de nacer, el ingeniero ruso, Mikhail Dobrovolsky, trajo al mundo el CMR de tres fases. Entenderemos el diseño de las tres fases del CMR lógicamente, y al final de esta sección también entenderemos por qué las tres fases del CMR son superiores a las dos fases del CMR de Nikola Tesla. Utilicemos un diseño de bobina simplificado para entender el funcionamiento del CMR de tres fases. El suministro de corriente de tres fases variará con el tiempo, como se ilustra en esta disposición. Ahora necesitamos averiguar cómo varía el campo magnético resultante debido a la variación de la corriente. Congelémonos en este instante. Los campos magnéticos producidos por todas las bobinas se ilustran aquí. Esto puede deducirse fácilmente usando la regla del pulgar. Ahora, combinemos todas estas líneas de campo magnético para obtener el campo magnético resultante. En resumen, esta es la forma del CMR en este instante. Ahora variaremos las corrientes por un breve intervalo de tiempo y congelemos la escena. Trazamos el camino resultante de nuevo. Recuerda que la densidad de campo es mayor para los conductores con corrientes más grandes. Comparando ambas instancias, el campo resultante claramente ha rotado. Calculando para todas las demás instancias de corriente, se observa cómo el campo magnético rota una revolución por un ciclo de corriente. Y allí lo tenemos. Así es como un campo magnético de tres fases de rotación realmente rota. Si estás empezando a entender esto claramente, entonces saca tus pulgares una última vez para darnos un pulgar en alto en el botón de me gusta. Entonces, para redondear el video de hoy, decidamos quién es el ganador final de los sistemas de campo magnético rotatorio. ¿Fue Tesla o fue Dobrovolsky? Usemos la técnica moderna de análisis de elementos finitos para establecer los votos. Los resultados de la simulación del software MWorks 2D muestran claramente por qué los diseños de CMR de tres fases son superiores a los diseños de dos fases. Como pueden ver, la disposición de las dos fases da una inversión u oscilación en el campo magnético rotatorio. En el diseño de tres fases, estas oscilaciones se reducen de una forma efectiva. Ahora, una palabra sobre las rotaciones de los polos norte y sur del CMR. ¿Notaron algo un poco raro en ellas? Esto es de lo que estamos hablando. En un imán permanente, los polos norte y sur se definen como se muestra. Sin embargo, en el caso del CMR se define de manera opuesta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Después de todo, el único propósito de marcar los polos norte y sur es hacer el análisis más fácil. Vamos a desglosar este tema para que podamos tener una idea clara sobre la dirección de los campos magnéticos. En un imán permanente, su área externa es el área útil. Sin embargo, para un CMR, el área interna o el campo magnético en la región interna es la más útil. Si consideramos el caso de un alternador o un motor de inducción, este hecho quedará claro. El campo exterior de un CMR nunca se utiliza para lograr trabajo útil. Cuando te enfocas en esta área interna útil de un CMR, es bastante lógico definir los polos norte y sur como se muestra. Solo si marcamos los polos norte y sur como se muestra, obtendremos la dirección del campo magnético correcta en el área interna. Entonces, esperemos que eso haya quedado claro. Pasemos a la última parte de nuestro video, las bobinas modernas. El bobinado moderno para el CMR de tres fases es capaz de producir un CMR casi sin oscilaciones. Esto cumple con la definición actual de un CMR, que es un campo magnético de magnitud constante que gira en la naturaleza. Una de estas bobinas modernas que produce un CMR de cuatro polos se muestra aquí. El diseño de una bobina moderna es un tema muy amplio,
por lo que necesitamos un video dedicado a ello. Esto concluye nuestro viaje a través de la historia de los campos magnéticos rotatorios y las mentes de sus grandes inventores. Es increíble conocer cómo nuestros antepasados desarrollaron diseños de bobinas que producen CMR perfectos, solo usando su imaginación y cálculos precisos. Si disfrutaste este video, ¿por qué no te suscribes para sintonizar nuestro próximo video? Gracias y hasta la próxima.